Bendiciones y feliz sábado para todos. Amén. Yo estoy muy contenta de estar aquí compartiendo en este día estas bendiciones en cuanto a conocimiento, estas perlas del conocimiento que el Señor tiene para nosotros. Porque realmente estamos viviendo, como decíamos anoche, en tiempos complicados. Hemos preparado esta serie de 4 temas. Hoy es el segundo, en estos momentos es el segundo. 4 temas, digamos, teóricos y un curso de cocina vegano que Dios mediante estaremos dando mañana. Este segundo tema se llama Escapemos de la pandemia, porque realmente hay que escapar de esto. Yo no sé ustedes, pero yo quiero escapar, porque como les decía, también anoche yo quiero vivir una vida saludable. Y para vivir una vida saludable hay que escapar de todo aquello que inhibe que tengamos nosotros salud. Y fíjense que vamos a estar viendo una serie de, digamos, de diapositivas. A mí me gusta mucho, siempre lo comento, yo no soy predicadora, lo que hago es enseñar. Y me auxilio de este tipo de tecnología porque incluso hay muchas personas que se hacen fotografías de las diapositivas. Por eso es que todos los temas los vamos a presentar así. Lo primero que quiero hacer para empezar hoy es clamar esta maravillosa promesa que ha formado parte de mi vida durante mucho tiempo en todos estos últimos años. Miren lo que dice la promesa de Dios: clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Eso es palabra de Dios. Y tenemos que clamar a Dios. ¿Saben por qué? Porque vivimos en un mundo de confusión, en un mundo de mentira, en un mundo en el que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Por eso estamos como estamos. El verdadero conocimiento viene ¿de quién? De Dios. Es solo Él el que nos da el conocimiento. Y si no clamamos a Él, pues mala cosa. Esa promesa yo la he hecho mía en mi vida. Y estamos hablando hoy de cómo podemos escapar de la pandemia. Este es nuestro segundo tema. ¿Cómo podemos escapar de la pandemia? Y aunque por lo menos estamos viendo a primera vista que la pandemia está cediendo, esta información no es válida. ¿Saben por qué? Porque como también decíamos anoche, esta no va a ser la última pandemia. Esto va a ir cada vez arreciando más, porque es incluso una de las señales de los tiempos del fin. Las plagas, las enfermedades, las epidemias, las pandemias. Y lo primero que tenemos que saber cuando hay una infección, o sea, una enfermedad infecciosa acechándonos es lo siguiente: la enfermedad no es microbiana, es funcional. Si ya no dijeran nada más en el día de hoy, en este primer tema, y ustedes se quedaran con ese pensamiento y lo que eso implica, ya podríamos terminar las conferencias. La enfermedad no es microbiana, es funcional. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que el hecho de que yo me infecte o no, no es lo más importante. Yo me puedo infectar con este virus que anda por ahí, ya sabemos, y sin embargo no enfermarme gravemente, o tener cuánta gente no se ha enfermado y no se ha contagiado y apenas ha tenido ni síntomas y lo ha pasado como nada. ¿Saben por qué? Porque la enfermedad no es microbiana, es funcional. No depende de los microbios que estén allá afuera, depende de cómo yo estoy haciendo funcionar mi cuerpo. Por la tarde veremos cómo es que hay que hacer funcionar el cuerpo para que en el caso de que nos contagiemos, eso no termine con una tragedia en nuestras vidas ni las de los nuestros. Miren, hay una pregunta clave para poder entender todo lo que nos está aconteciendo. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué en condiciones similares una persona se enferma y otra no? ¿Por qué unos se salvan de cáncer y otros se mueren de gripe? ¿Por qué? ¿Por qué? Si se supone que, por ejemplo, el cáncer es más fuerte, porque hay gente que lo pueden pasar y de una gripe hay otras que se mueren. Yo les quiero comentar algo con respecto a que la enfermedad no es microbiana sino funcional. Estas preguntas van a responder, van a ayudarnos a entender todo este proceso. Hay que entender algo. Imagínense que ahora, por ejemplo, viniese aquí alguien con gripe, con una gripe terrible. Hay veces las personas son imprudentes cuando tenemos una enfermedad que puede ser objeto de contagio para otros. Por más deseos que tengamos de venir a la iglesia, lo mejor es que nos quedemos en casa por amor a los demás hasta que eso pase.
Pero imagínense que ahora viniese alguien con gripe y empieza a toser y a estornudar. Cada vez que hacemos eso, imagínense todo lo que sale de nosotros y contagia a los que estamos a nuestro alrededor. Pasa la semana y regresamos a la iglesia la próxima semana y nos percatamos de que, pese a que todos estuvimos expuestos a esa persona con gripe, han habido unos que se han enfermado y lo están pasando mal, pero han habido otros que no. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Si la enfermedad dependiera del microbio, en este caso del virus de la gripe, lo lógico es pensar que todos nos contagiaríamos, ¿sí o no? Pero no ha sido así. Resulta que unos sí y otros no. Incluso unos se han contagiado, pero lo han pasado con síntomas leves, y otros se han contagiado y lo han pasado muy mal. Miren, le estoy dando pinceladas de información y después lo vamos a unir todo. Imaginemos un bosque, y esto es lo que quiere decir que la salud no es microbiana, sino funcional. Imaginemos que estamos en un bosque. Y en ese bosque hay un fuego incipiente, un fueguito que está ahí. Alguien descuidado fue al bosque y dejó una cerilla encendida y se empezó a encender, pero muy poquito. Yo les pregunto, si yo cojo ahora leña seca y se la echo a ese fuego incipiente, ¿qué va a pasar? A ver, hablen alto, no tengan miedo, vamos a participar todos. ¿Qué va a pasar? Un fuego horrible, hectáreas y hectáreas de bosque quemado. Pero si en lugar de eso yo decido coger agua y se la echo a ese fuego, ¿qué va a pasar? Se va a apagar, ¿verdad? No va a haber incendio. Lo más que puede pasar es que se vuelva a quedar ese fuego como era en un principio, muy pequeñito. Eso quiere decir que el hecho de que haya un fuego ahí no es lo que condicionó que el bosque entero se incendiara, sino la acción que yo emprendí frente a ese problema que era el fuego incipiente. Ustedes dirán, ¿y esto cómo se...? Ahora vamos a ver. Ese fuego, podemos decir que es el agente infeccioso. Vamos a decir que el fuego es el virus del COVID. Contagiarse de ese virus no quiere decir que yo necesariamente vaya a desarrollar la enfermedad, porque depende de si yo al virus, que es el fuego, le echo agua o le echo leña. ¿Entendemos lo que quiero? A ver, quiero saber si ustedes entienden el paralelismo. ¿Entienden lo que eso quiere decir? A ver, contéstenme por favor, no tengan miedo. El virus está ahí y va a estar ahí siempre, porque ayer les comenté que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que es una pandemia endémica. Eso quiere decir que llegó para quedarse, que no se va a ir jamás. Por lo tanto, yo tengo que saber cómo voy a lidiar con eso que está ahí y va a estar por siempre hasta que Cristo venga, acechándome constantemente sin que sea un perjuicio para mi vida. Yo tengo que decidir si en mi vida yo quiero echar leña seca o echar agua para que ese virus actúe de una forma u otra en mi organismo. Miren, este conocimiento que les acabo de comentar ha sido la base de los dos tipos de medicina que existen en este mundo. Aquí les presento a dos señores. Estos dos señores fueron médicos prominentes, los dos, gente de mucha influencia en el campo científico desde no recuerdo si fue el siglo XVIII que ellos estuvieron, o el siglo XIX me parece. Estos dos señores, o de ellos y de sus postulados, partió lo que hoy se conoce como teoría del germen contra el terreno. Y esa teoría plantea una pregunta, y la pregunta es, ¿qué es lo más importante, el microbio o el terreno? El terreno es mi organismo. ¿Qué es lo más importante, el microbio o el terreno? A la izquierda tenemos a Louis Pasteur. ¿Cuántos han escuchado hablar de Louis Pasteur? ¿Pueden levantar la mano? Louis Pasteur, por eso se hierve la leche, por ejemplo, porque de él vino la pasteurización de la leche, el hervir la leche para matar la mayor cantidad de bacterias posible. Pues resulta que Pasteur, un médico brillante de su época, pertenecía a una familia muy rica, muy influyente en el conocimiento, con mucha influencia en el conocimiento médico-científico de su tiempo.
O sea, lo que su familia decía, como dicen en España, iba a misa. Es lo que ellos decían en cuanto a eso. Y realmente tenían planteamientos que para los escasos conocimientos que se tenían en aquel entonces eran muy importantes. Pero de otra parte, en la parte izquierda tenemos a Claude Bernard. Los dos son franceses, a Claude Bernard. Este era otro médico, pero que había nacido en una cuna humilde, pero también era brillante. Yo les estoy diciendo que esto del fuego ha traído consigo que estos dos señores, o de ellos naciera esta teoría. Fíjense cómo eso llega hasta nuestros días y lo importante que es conocer esto. Resulta que Louis Pasteur decía lo siguiente: el microbio lo es todo, y el terreno, o sea, mi cuerpo, es nada. Eso quiere decir que a cada microbio es el factor que hace que las personas se enfermen o no. Un microbio es lo que hace que una persona tenga una enfermedad o no. Y decía además que el microbio entonces es el culpable de todos. Y como consiguiente, a partir de ese postulado, se empezó a desarrollar toda la industria médica farmacéutica que llega hasta nuestros días, haciendo que se crearan todo tipo, por ejemplo, de vacunas, de antibióticos y de cuantos fármacos hay, porque claro, si el microbio es el responsable, el lema es: vamos a exterminar el microbio. Eso trae consigo una dependencia médico-farmacológica que llega hasta nuestros días. Esto es para que ustedes entiendan. A mí me encanta saber siempre el origen de las cosas. ¿Por qué tenemos a día de hoy una industria médica farmacéutica tan fuerte? Bueno, porque esto nació de este postulado. Claro, lo que decía Pasteur es muy cómodo y a día de hoy todavía a muchas personas les gusta creer en lo que dice Pasteur. ¿Saben ustedes por qué? Porque eso trae consigo el que yo me pueda liberar de la responsabilidad personal que implica tener salud. Porque si al final el microbio es el culpable y no yo, da igual lo que yo haga, yo me voy a infectar y me voy a enfermar. Es muy cómodo pensar así. Pero como contrapartida estaba Claude Bernard. Y él decía: no, Pasteur, estás equivocado. De hecho, las dos escuelas, con sus dos líneas de pensamiento, estuvieron enfrentados siempre, hasta el día de hoy. Él decía: el microbio no es nada, el terreno, o sea, mi cuerpo, lo es todo. Las condiciones del organismo son las que favorecen o no la enfermedad, por lo tanto, hay una responsabilidad personal con nuestra salud. Y eso trae consigo que no dependamos de la industria médico-farmacológica, porque yo tomo las riendas de mi salud. Y eso es lo que Dios quiere, que tomemos las riendas de nuestra salud. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y aunque es cierto que Él les ha dado sabiduría a hombres de ciencia, a médicos, de hecho, yo personalmente vengo de una familia de médicos, casi todos son médicos en mi familia. Mi padre es pediatra, mi madre es ginecóloga, ahora mi hija es médico cirujano y también está estudiando ginecología y obstetricia. Eso quiere decir que ese tipo de pensamiento tiene un lugar destacado, pero no puede ser lo que tome las riendas de nuestra vida. La salud es una responsabilidad personal. Y si yo pienso como Pasteur, yo voy a decir lo siguiente, que es lo que acontece a día de hoy. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos oído decir lo siguiente? Yo tengo diabetes, por ejemplo, porque en mi familia todos tuvieron diabetes. Mi abuela, mi abuelo, mi tía. Yo soy obesa porque en mi familia todos tienen tendencia a ese sobrepeso. O sea, da igual lo que yo haga. Pero eso es un gran error. Hay un médico de la universidad, del hospital de Loma Linda, en California, es un hospital adventista, que él dice lo siguiente: la genética carga la pistola, pero es el estilo de vida quien aprieta el gatillo. La pistola está cargada, todos nosotros tenemos la pistola cargada, porque vivimos en un mundo de pecado, y aún haciendo las mejores cosas y cumpliendo con todas las leyes de la salud, siempre vamos a tener el riesgo de enfermarnos. Siempre eso va a estar ahí. Pero esa enfermedad va a coger o no mucha fuerza en nosotros, por supuesto, de acuerdo en primer lugar a la voluntad de Dios, pero en segundo lugar, de acuerdo a mi línea de pensamiento, a si yo pienso como Pasteur o si yo pienso como Bernard. Porque si resulta, y esto es algo que yo suelo decir,
que yo heredé de mis antepasados su código genético, pero además decido heredar de ellos el código postal. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que yo estoy heredando de ellos esos genes que están debilitados y que son propensos o sea, que me hacen que yo sea propensa a desarrollar X enfermedades, pero también estoy heredando todos los hábitos y las maneras de hacer que tenían mis antepasados. Y me enfermo, por ejemplo, de obesidad, no solo porque tengo esos genes, sino también porque como comía, por ejemplo, mi abuela, mi abuelo, mi bisabuela, mi tatarabuelo y todos los del árbol genealógico por ahí, de ahí para aquí. Por eso les decía que solemos heredar no solo el código genético, sino también el código postal. El código genético está ahí, de ese no nos podemos deshacer, pero heredar el código postal depende de nuestras decisiones personales. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de esto, decimos, un momento, entonces no estoy condenada, como me suelen decir. ¿Cuántas veces? Y me escribe mucha gente diciendo, por ejemplo, tengo diabetes, pero me han dicho que eso no tiene cura. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Por supuesto que la curación de la enfermedad va a depender de hasta qué punto hayamos o no llegado lejos. Porque, les pongo un ejemplo, una persona que padece un cáncer de hígado, que resulta que ha vivido toda la vida quebrantando las leyes de la salud, y que el hígado literalmente ha sido comido por el cáncer, puede que mejore mucho aplicando remedios sencillos, pero ya habrá una parte de ese hígado comido que ya no se va a regenerar porque se llegó muy lejos. Hay una línea roja que no debemos pasar, porque si la pasamos ya eso no tiene marcha atrás. Pero la mayor parte de nosotros, si estamos aquí, es porque todavía tenemos salud y vida, tenemos energía vital que nos sostiene. Y les decía ayer que aproximadamente el 90% de todas las oraciones que se hacen en las iglesias cada semana, y no solo en esta denominación, en todas las denominaciones cristianas, es por enfermos que hay dentro y fuera de la iglesia. Hay muchos enfermos porque no se está entendiendo este concepto. Y nos acomodamos ante la idea de que estamos condenados porque heredé una mala genética. ¿Saben? Cuando yo empecé a estudiar este mensaje, yo realmente estaba bien influenciada por la medicina medicamentosa, por la medicina farmacológica, porque es la medicina que practicaban mis padres, que no conocieron el evangelio, ellos han fallecido. Y yo pensaba que las cosas eran como ellos decían. Como vengo de esa otra parte, al conocer todo esto, yo dije, wow, es que Dios es un Dios de amor. Y si Dios vino a liberar a los cautivos, y resulta, por otra parte, que me dice el pensamiento, digamos, casi generalizado, que yo estoy condenado o condenado a vivir enferma o enfermo, porque lo heredé de mis antepasados, entonces ¿dónde está la liberación que Cristo Jesús nos quiso dar? Eso no hay por dónde cogerlo. Cristo es un Dios de amor, y Él se manifiesta en la vida de nosotros en la misma medida en la que nosotros decidimos obedecer lo que Él ha dispuesto, que en la tarde, ya les digo, hablaremos de eso en detalle. Dios nos constituyó de una manera determinada y puso leyes que son las que permiten que nuestro organismo funcione correctamente. Mientras más cerca yo esté de ese ideal, mejor. Mientras más viole lo que Él ha establecido, más propensión tengo a estar enfermo y a pasar esa línea roja que ya después no tiene marcha atrás. Miren, cuando hablamos de los microbios y de los patógenos, nos estamos refiriendo a bacterias, hongos, protozoos, virus, a todo tipo de cosas. Y yo les decía que la enfermedad no es microbiana, es funcional. Y les voy a comentar un testimonio de algo que me está pasando ahora, que me está tocando muy de cerca. Yo tengo una hija, además de mi hijo, tengo dos hijos, mi hijo y mi hija. Ellos se llevan 15 años, mi hija es médico cirujano. Y ahora está haciendo la especialidad en ginecología y obstetricia. Yo la mandé de España, porque soy de origen cubano, pero soy española. De España la mandé a México, a Montemorelos, a estudiar allí. Me encantó esa universidad y ahí ella estudió. Y allí se ha quedado, se ha hecho más mexicana, les decía anoche, que más de muchísimos de ustedes. Está allí, ya habla como mexicano y todo.
Resulta que mi hija hace como 15 días se fue de vacaciones con unos amigos a una hacienda en la que había muchísimos animalitos. Mi hija es vegana, es una chica delgadita, hace muchísimo ejercicio, o sea, ella es bastante saludable. Lo único que viola mucho es el tema de las horas de sueño, porque es médico, sobre todo en la pandemia, ha tenido que hacer muchas horas de guardia. Pues resulta que mi hija regresó de allí como a la semana, un día que ella estaba en el hospital, ella me llamó y me dijo, estoy agotada, he hecho hoy 7 cesáreas, me dijo así. Y me siento mal, no me siento bien, tengo un poquito de dolor de cabeza, estoy un poco floja, no sé qué me pasará. Yo le dije, hija, no vayas mañana a trabajar, o sea, ¿cómo vas a ir? No, mamá, tengo que ir, ¿cómo voy a faltar? Tengo mi turno, no sé qué, ella fue. Bueno, al otro día, ella se tuvo que hacer análisis allí en el hospital, estudios, para ver qué le estaba pasando, porque no era normal. Conclusión, mi hija tiene dengue en estos momentos, se contagió con dengue. Ella se fue a esa hacienda, había muchos animales, no sé, le picó, ustedes saben, eso viene porque te pica la hembra del mosquito Aedes aegypti. Pero ¿quieren que les diga una cosa? Yo hablaba con ella antes de venir para acá, digo, ¿cómo amaneciste? Bueno, estuvo 2 o 3 días de fiebre y ya está entera, el lunes va a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Gracias a Dios, por supuesto, yo he orado lo que ustedes no se imaginan, porque el dengue se puede complicar y puedes hacer hasta un dengue hemorrágico. Yo he visto gente llorar, o sea, que le salen lágrimas con sangre y salir la sangre por la nariz. Eso es muy peligroso, por cierto. Algo que he aprendido ahora con mi hija es que cuando uno está con dengue debe tomar mucha agua de coco, porque el agua de coco ayuda a remineralizar todo el cuerpo, y ella me dijo que evitaba que la gente se muriera por esas hemorragias. Ella ha tomado mucha agua de coco, cosas naturales que sabemos. Ella lo ha pasado ya como si nada. Como si nada. Hace 3 o 4 días tenía hasta los ganglios de esta zona inflamada porque hay una infección y esa es la respuesta del cuerpo, pero ya está. ¿Saben por qué? Porque la enfermedad no es microbiana, es funcional. No podemos evitar, aún viviendo saludable, que era lo que les decía, que en un momento determinado nos pase algo así. Pero ¿por qué su cuerpo ha sido capaz de rebasarlo bien y en tan poco tiempo? Pues porque ella estaba armada, porque tiene un arsenal dentro de ella que fue el que Dios le dio y que por su estilo de vida ella está permitiendo que salga a defenderla. Estamos poniendo los ojos ante esta pandemia en las cosas que prometen curar, pero que en realidad no nos curan. Porque no hay nada de fuera que nos puede curar. Dios nos puso dentro de nosotros capacidades protectoras y autorregenerativas. En realidad el cuerpo se sana solo, y se sana cuando nosotros le damos lo que necesita tener. Les decía anoche que para que un organismo esté sano, del cuerpo hay que sacar lo que el cuerpo no necesita y en el cuerpo hay que poner lo que el cuerpo necesita. Por eso es tan importante desintoxicarse, hacer limpiezas orgánicas, inteligentes, bien pensadas, por lo menos 2 veces al año, aunque no estemos enfermos, de manera preventiva. Por eso es importante comer los nutrientes correctos, porque son ellos de los que las células se alimentan para mantenerme funcionando bien y para que en caso de enfermedad, como le ha pasado a mi hija, el organismo tener una reserva que va a luchar ferozmente y con mucha eficiencia y en poco tiempo para poderte sacar del problema que estás teniendo. Yo les digo, yo he visto gente con dengue. Cuando ella me dijo dengue, yo solo me arrodillé y dije, ay Señor, esta hija mía me va a matar del corazón, porque después les voy a contar otra anécdota de ella. Porque además los médicos están muy expuestos a todo tipo de enfermedad, siempre están en el hospital. Mi hija ya se ha contagiado con COVID 2 veces. 2 veces se ha contagiado. Bueno, porque está ahí. Se le han muerto muchos pacientes con COVID ahí en los brazos, imagínense. Se ha contagiado, pero no ha pasado nada. La han mandado de cuarentena a su casa, lo mismo, tomando el sol, airándose, tomando aceites esenciales de plantas, respirando eucalipto, cosas sencillas. Y le han sacado el problema sin mayor complicación. Porque la enfermedad no es microbiana, es funcional. Fíjense que les estaba hablando de 2 caballeros, Claude Bernard y Pasteur. Pasteur ya sabemos que pensaba de manera contraria como pensaba Bernard, pero cuenta la historia, y esto lo pueden buscar ustedes en Google, por ejemplo.
Cuando ustedes ponen teoría de germen contra el terreno y aparecen toda esta historia, cuenta que cuando Pasteur estaba en su lecho de muerte, él dijo y reconoció y dijo: Bernard estaba en lo correcto, el germen no es nada, el terreno lo es todo. O sea, él reconoció que este caballero tenía razón, pero ¿saben qué? Para ese momento ya era tarde, porque ya se había desarrollado una industria farmacológica que es la que llega hasta nuestros días y que cada vez tiene más fuerza. Él lo reconoció, pero ya estaba esa industria en marcha, y yo no sé si ustedes lo saben, pero además de la industria de la armamentista, no hay industria que dé más dinero en este mundo que la industria farmacológica. Lo sabían, ¿verdad? En las universidades, en las facultades de medicina, lo que enseñan a los médicos, y les digo, soy hija de médico y soy madre de médico, lo que enseñan a los médicos en las facultades de medicina no es, o sea, les enseñan a luchar contra las enfermedades, no a potenciar la salud. Y eso es contrario al conocimiento de Dios. Porque lo que Dios nos enseña es un mensaje de salud que hace que, cuando lo practiquemos, la enfermedad no tenga cabida. Porque en un organismo sano la enfermedad no puede estar, no pueden coexistir las dos. Pero en las facultades de medicina no enseñan a la gente cómo estar saludable para nada. Les enseñan a luchar contra esta enfermedad, contra aquella enfermedad. Y es una lucha que nunca termina. Además, les quiero decir algo muy importante. El cuerpo humano es un todo. En el cuerpo humano no hay una isla. Todo está interconectado con todo. Esto quiere decir que cuando usted, por ejemplo, está enferma del hígado, porque tiene un hígado graso, y usted le dice a alguien: estoy enferma del hígado, eso es verdad, pero no es toda la verdad, es un planteamiento incorrecto, incompleto. Porque cuando se está enfermo del hígado, se está enfermo de todo. Cuando se está enfermo de huesos, se está enfermo de todo. Porque en el cuerpo no hay una isla. Pongamos el ejemplo del hígado otra vez. El hígado realiza más de 500 funciones metabólicas. Más de 500 funciones metabólicas. Si mi hígado no está funcionando bien, todas esas funciones se están afectando. Y como la ley de causa y efecto es real, de manera concatenada van a empezar a fallar este órgano, el otro órgano, así progresivamente. Es lo de nunca acabar. Y lo peor de esto es que cuando la gente está, por ejemplo, con un hígado graso, empiezan a tomar fármacos y cosas. El hígado está graso porque está abarrotado de grasa, como bien dice la palabra, porque es más la que se le ha metido en el cuerpo que la capacidad que ese hígado, que es un órgano de limpieza, tiene para desintoxicar. Por lo tanto, se empieza a abarrotar ahí, a abarrotar. Y todo se empieza a dañar. Encima se toman fármacos para tratar de contrarrestar la situación. No hay un solo medicamento que no tenga efectos secundarios. ¿Saben ustedes por qué? Efectos secundarios negativos. Esto se llama efectos iatrogénicos, se llama así. ¿Saben ustedes por qué? Porque es una mezcla tremenda de elementos no naturales que el cuerpo no reconoce porque no hemos sido constituidos para eso. Por eso es que usted empieza a tomar un fármaco y si usted se detiene antes de empezar a tomarlo y empieza a leer el prospecto, o sea, la lista de efectos secundarios que tienen todas las cajitas de fármacos, usted dice: madre mía, ¿me lo tomo o no me lo tomo? Porque la mayor parte de la gente empieza a tomar un fármaco X, por ejemplo, con presión arterial alta, y a lo largo del tiempo empiezan a padecer otras dolencias que no tenían antes de la ingestión. Hay un efecto colateral, porque eso no es natural. Y quiero matizar esto, que es importante que se entienda bien. Los fármacos tienen su lugar. Hay momentos en los que no queda otra y hay que utilizar esos medicamentos químicos, porque una de las cosas que tienen, uno de los, beneficios que tienen es la prontitud con la que trabajan, a diferencia de los remedios naturales que llevan más tiempo. Vamos a verlo desde esta perspectiva. Imagínese usted que vaya, Dios no lo quiera, ¿no? Pero que alguien de aquí tenga que ir de pronto a urgencia porque le dio un ataque al corazón. Pues ese no es el momento de empezar a comer ajo y cebolla ahí en urgencia. Ese no es el momento.
Hay que ponerle un chute rápido de adrenalina para que ese corazón despierte y sacarlo de ese problema que está sufriendo en ese momento, porque, como se suele decir del Señor, ella no dice nunca que no hay que usar fármacos. Ella dice, hay que utilizarlo solo infrecuentemente, en momentos puntuales. Si usted tiene una gastritis, hay muchas personas que tienen problemas estomacales, porque viene de la unión de la mala comida más el estrés que se vive en este mundo moderno. Si usted tiene gastritis y está tomando fármacos y antiácidos para su gastritis, usted debe saber que jamás se va a curar tomando eso. Usted lo que tiene que hacer es remover de su vida todo aquello que le está causando esa irritación en toda su mucosa, tan sencillo como eso. Muchas veces hay personas que me llaman y me dicen, tengo tal problema de salud, ¿qué debo tomar para estar bien? Y yo siempre les digo lo siguiente, antes de pensar en qué debes tomar, debes pensar en qué no puedes seguir tomando. No puedes seguir tomando todo lo que te está causando ese problema. Primero hay que quitar para después añadir. Me hace mucha gracia cada vez que me paro aquí a dar este tipo de seminario con las caras que me miran todos. Yo quisiera poner aquí una cámara para que ustedes se vean de aquí a allá. Es una cara de alucinación absoluta. No sé qué estarán pensando, pero recordemos que es el deseo de Dios que abramos nuestros ojos. Vivimos en un mundo en el que Satanás está como león rugiente. No hay manera a través de la cual él pueda cosechar más almas que a través de la enfermedad. Y estamos cayendo en sus trampas, pero volvemos al versículo que hemos mencionado varias veces. Cristo vino a liberar a los cautivos. Quiere que cambiemos en primer lugar la manera de pensar, porque si no cambiamos la manera de pensar, no podremos cambiar la manera de actuar. Estamos hablando, recordemos que el tema de hoy se llama escapemos de la pandemia. Y para escapar de la pandemia, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Esto fue lo que Dios nos dio. Sistema inmunológico. Esa es la clave. Esa es la clave. No hay nada que nos vaya a ayudar a escapar mejor de la pandemia que eso, porque eso fue lo que Dios estableció. El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones. Por medio de una serie de pasos, el cuerpo combate y destruye organismos infecciosos invasores antes de que causen daño. Cuando está funcionando adecuadamente, nos protege de las infecciones que nos causan la enfermedad. Y fíjense que he puesto, cuando está funcionando correctamente en rojo, porque si no está funcionando correctamente, no puede cumplir con el objetivo o el cometido que Dios le ha dado. Y ahora fíjense una cosa, con todo el propósito les puse aquí el sistema inmunológico, todos los órganos de lo que consta. Y fíjense que ahí hay órganos, por ejemplo, como está aquí las amígdalas, está aquí el apéndice. Vamos a hablar de esas dos por encima en particular. ¿Cuántas personas no hay, incluso desde niños, a los que los padres deciden quitarle las amígdalas? A ver, levanten la mano. ¿Alguien ha oído de niños que le han quitado las amígdalas? Imagínense, porque siempre están inflamadas. En vez de los papás pensar, ¿y por qué se le está inflamando? Y remover la causa, pues llegan al médico, que la medicina que se practica a día de hoy es sumamente invasiva, y sin pensar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que fue Dios quien nos creó y que hizo cada órgano con muchísimo amor, con sus propias manos, para que cumpliera una misión específica. El médico te dice, quítale las amígdalas, no pasa nada, sí puede vivir. Y es verdad que puede vivir, pero va a mal vivir, no a vivir como Dios quiere. Porque entre otras cosas, cuando te la quitan, vas a tener con mucha más frecuencia problemas respiratorios, por ejemplo. Y tu sistema inmune va a estar mermado, porque forma parte de ese sistema de defensa. Fíjense, por ejemplo, el apéndice. El apéndice es una extensión del colon. Es como, tiene una formita así de venita que sale desde el colon. ¿Por qué el apéndice se inflama y se infecta y llega el momento en que las personas van con una apendicitis y se la tienen que extirpar? Y de hecho, aprovecho para decirles que es cierto que hay veces que se la tienen que cortar, porque entre dos males se elige el menor. Y hay veces que el apéndice está tan infectado
está y tan inflamada que si no se la cortaran eso se revienta. Miren, es horrible, o sea, hay gente que ha muerto de eso. ¿Por qué se infectó? Bueno, pues porque el colon está sumamente tóxico. ¿Y por qué el colon está tan sucio? Entre otras cosas porque la gente come mucha comida sin ruedas. ¿Cuál es la comida sin ruedas? Pues todo aquello que Dios nos dejó para nosotros desde el principio de los tiempos. Por ejemplo, todos los productos de origen animal, carnes, ya sean rojas, blancas o marinas como los pescados, no tienen ruedas. Porque ¿qué cosas son las ruedas en realidad? Es la fibra, que no es un nutriente, sino un elemento que Dios ha puesto en determinados alimentos y que es como la escoba que ayuda a sacar toxinas del cuerpo. Pero resulta que la gente come mucho de lo que no hay que comer y apenas come de lo que sí debería. Entonces, todos los productos animales, huevos, leches, quesos, carne, eso no tiene fibra. Todo lo que es refinado, aunque sea vegetal, como por ejemplo arroz blanco, pasta blanca, espaguetis, macarrones, las tortas blancas, todo eso no tiene fibra. Eso es engrudo. Cuando usted se lo come, literalmente se adhiere a su intestino y se queda ahí. Entonces llega el momento que tu intestino está tan tóxico que esa toxicidad de alguna manera empieza a pasar al apéndice y el apéndice se te inflama. Entonces, en vez de remover eso, cambiando entre otras cosas los hábitos alimenticios, la gente va y se la corta. No pasa nada, puedes vivir. Vuelvo a decir lo mismo. Vas a vivir, pero vas a malvivir. Porque entre otras cosas, ¿ustedes saben cuál es la función del apéndice? Es la casita de las bacterias buenas que nos cohabitan. Todo nuestro intestino, por ejemplo, está poblado de bacterias saludables. Las bacterias malas también están ahí, pero deben estar en menor cuantía. Predominan las saludables. Esas bacterias saludables son súper importantes porque, entre otras cosas, son verdaderas fábricas de vitaminas. Toda la vitamina B12 que nosotros necesitamos está ahí. O sea, la fabrica ahí nuestro intestino, cuando le damos las herramientas, por supuesto. Pero resulta que yo me corto el apéndice, y el apéndice es el reservorio natural de esas bacterias. Cuando, lamentablemente, alguien tiene un problema de salud y, por ejemplo, tiene que tomar un ciclo de antibióticos, los antibióticos te matan esas bacterias malas, pero también te matan las buenas y te quedas sin bacterias. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Le manda una señal al apéndice diciendo, libera una réplica de todas las bacterias que están aquí para que vuelvan a poblar el intestino. Pero claro, si la casita se la quité, están homeless, las bacterias, ¿dónde están? No se puede repoblar. ¿Entienden? Que es importante. Mira, hay un pensamiento de la hermana White que a mí me gusta muchísimo. Ella dice lo siguiente. Ella dice, en el fundamento del verdadero conocimiento debe estar el enseñar a nuestros hijos fisiología e higiene. Dice que es la base de todo proceso educativo. ¿Qué cosa es la fisiología? Es la ciencia que nos permite saber cómo somos y cómo funcionamos. Y necesitamos este conocimiento no a nivel científico ni médico, como lo estudió mi hija, sino a nivel práctico, con estas cosas que son de sentido común. Y necesitamos conocer higiene o higienismo, que es la ciencia que nos enseña a cómo prevenir las enfermedades e incluso a cómo podemos curarnos utilizando los remedios sencillos. Dios quiere que nuestros hijos sean instruidos desde la cuna, que sepan matemática, lengua, historia, arte, todo lo que haga falta saber, todo conocimiento que engrandezca al ser humano. Pero la base de todo el proceso educativo debe ser esto. Y les voy a decir más, porque aquí hay muchos papás, y ahorita entré al cuartico y había montones de niños que tienen aquí. Ahora, yo estoy segura que con la ayuda de Dios y con esta información, el Espíritu Santo, y no yo, porque es el quien convence, les va a dar un mazazo directo en la cabeza y les va a ayudar a pensar de manera correcta en cuanto a estas cosas. Y ustedes van a llegar a sus casas con el deseo ferviente de que sus hijos empiecen a acatar lo que ustedes han aprendido, que saben que viene de Dios y que es correcto. Pero no va a ser fácil. Eso es una lucha tremenda. Ahora, dígale a un niño que no se tome un helado, a ver si él lo entiende. Y no es que no se tome un helado, sino que no se tome esos helados. Porque les pongo un ejemplo, cuando ustedes compren helado,
para dárselo a sus niños, antes de dárselo, lean, denle la vuelta y lean todos los ingredientes que tienen, puros químicos. Es una mezcla de químicos. Pues si quiere un helado saludable, se lo hago yo, con plátanos y fresas y riquísimo, lo hago en casa, sin que tenga esos efectos secundarios dañinos. Pero ahora si usted llega y le dice a su niño, no te puedes comer eso, o no te debes comer ese pedazo de queso, porque entre otras cosas les comento, ¿qué cosa es el queso? No es más que la leche literalmente podrida, fermentada. Eso es el queso. Eso es el queso. ¿Saben? Me lío y le empiezo a decir cosas que no vienen a cuento, pero para que tengan la información. Porque una de las cosas que más cuesta dejar de comer es precisamente el queso. ¿Saben cuál es la historia del queso? De cómo surgió el queso. Se las cuento en un minuto. Iban hace mucho tiempo 3 mercaderes por la zona de los países árabes. Y ellos llevaban unos odres, que son estos recipientes que ellos hacen así, voltean para tomar líquidos. Ellos habían puesto ahí leche de oveja, porque en el desierto no suelen haber vacas. Y dice que cuando ellos paran, están haciendo un receso porque estaban cansados, de pronto dijeron, vamos a refrescarnos tomándonos la leche que traemos, fresquita. Y cuando ellos fueron a tomar la leche, no salía la leche. Se había cuajado, se había estropeado por el efecto del calor y por el efecto del cuajo, que es como el que ayuda a que se corte. Eso se utilizan los cuajos en la fabricación del queso. A ellos no le quedó otra, porque no tenían otro alimento, que abrir aquel odre y comerse lo que había. Y les gustó. O sea, se les había echado a perder la leche. Y ellos se comieron aquello y aquello les gustó. Acababan de descubrir el queso. Esa es la historia del queso. Búsquenla, búsquenla. Hay que aprender el origen de todas las cosas. Por eso en el libro inspirado al Ministerio de Curación, la hermana White dice, el queso es absolutamente impropio para el organismo. Así lo dice. En realidad, el queso, cuando se limpian tus papilas gustativas, yo era adicta a 2 cosas, al queso y al chocolate. Me costó muchísimo dejarlo, he tenido que orar mucho, porque crean adicción, porque tienen sustancias estimulantes que lo que hacen es estimular los centros de placer del cuerpo. Por eso te gusta tanto comer chocolate. Cuando uno, por ejemplo, está triste, te comes un pedazo de chocolate y como que te sube eso, porque estimula, como si fuesen una droga. Pero cuando uno comprende estas cosas, entonces ese queso y ese chocolate que tanto me gustaba, lo veo como verdaderas armas de un enemigo que sabe que le queda poco tiempo y que me quiere fulminar. Porque cada vez que me como una lasca de queso, me estoy comiendo una lasca de algo que se estropeó. Aunque ese proceso de fermentación hoy esté controlado en esas industrias donde lo hacen. ¿Y saben qué hacen, entre otras cosas, esos malos alimentos? Pues inmovilizar el funcionamiento del sistema inmunológico. Ayer yo les decía que en el medio de esta pandemia, en los días que hubo escasez de alimentos, la gente iba a los mercados preocupado porque se acaba esto, porque se acabó lo otro. Mi hijo me dijo, cuando nosotros nos mudamos, yo vine de España para Miami, viví ahí 7 años y medio, hace 2 años y medio me he mudado a Lakeland. No sé si conocen Lakeland. ¿Alguien lo conoce? Yo estoy ahí en un paraíso. Tengo ahí un jardín del Edén. Tengo por detrás de mi casa bosques y por delante lagos. Me cuesta mucho venir ahora, digo yo, que a la civilización, pero que estoy ahí en una burbuja. Pues fíjense que cuando, no sé por qué le iba a contar lo de Leila, se me fue. Ya se los contaré, vamos a ir aquí y después se los cuento. Miren, ya me acordé, porque cuando íbamos al mercado, mi hijo me dice, mamá, se están acabando las cosas, él lo había visto en las noticias, se está acabando la comida, vamos a ir a comprar bastante, que todo el mundo está como loco comprando. Y yo le dije, hijo, tranquilo, de lo que nosotros comemos nadie va a comprar, tranquilo, que ahí está todo, le dije yo. Así fue. ¿Yare, fue así o no, cariño? Dilo alto. Fue así, soy testigo. Es testigo. Vale, llegamos allí, mira, el arroz integral estaba allí. Los postres no lácteos, porque los como, estaban allí. Estaba allí la pasta integral, las leches vegetales, las carnes vegetales, todito. Nosotros llegábamos, nos reímos aquel día, habían estanterías vacías, completas. ¿Qué es lo que faltaba?
arroz blanco, pan blanco, los helados, yo no sé, parece que la gente iba a hacer fiestas en su casa, no habían tarta, faltaban carnes, había un señor en el mercado que estaba a punto de que le dieran un infarto porque decía, Dios, no hay huevos, y yo, ay, aleluya que no hay, así la gente. Entonces, tú veías los carritos de la compra de la gente y tú decías, Dios, pero ¿cómo es posible que en una pandemia la gente esté comiendo eso? Si todo eso es lo que les está debilitando el sistema inmune. Ayer decíamos, es sentido común, pero no siempre el sentido común es el más común de los sentidos. Cuando las leyes de la salud y la vida se observan correctamente, el estar rodeados de virus o bacterias pierde importancia. Los virus y las bacterias no son los causantes de la enfermedad. La causa de la enfermedad es el descuido y el incumplimiento de los principios de salud establecidos por Dios. Dios puso capacidades defensivas y autocurativas en el cuerpo, y cuando las leyes se respetan como corresponde, entonces el sistema inmunológico de los individuos se fortalece y, en caso de infección, puede luchar exitosamente y vencer cualquier enfermedad usando remedios sencillos, es decir, sin necesidad de medicamentos. Y eso lo estoy viendo ahora mismo con mi hija, con el tema de dengue, que todavía lo tiene, no tiene su cuerpo limpio, pero no está mal. Ha tenido 2 veces COVID y no está mal, no lo ha pasado mal, porque la enfermedad no es microbiana, es funcional. No es que los bichitos sean más fuertes hoy que antaño, sino que debido a la desatención de las leyes de la salud, la gente está mucho más débil. El coronavirus no es el iniciador de la enfermedad conocida como COVID-19. La enfermedad es el resultado del estilo de vida. El coronavirus, que es muy inteligente y oportunista, se aprovecha de esa forma de vida. Tan sencillo como eso. No es el COVID. No hay nadie a quien el COVID haya matado. Eso no es cierto. La gente ha muerto debido al mal estilo de vida. Ya estaban debilitados y el COVID fue la última gota que no pudo resistir un cuerpo sin energía vital, porque se pasa la vida luchando contra lo que no tendría que luchar si viviéramos correctamente. Si no entendemos esto, mala cosa, porque las enfermedades infecciosas están ahí. Miren, el lavarse las manos, el hand sanitizer, el ponerse máscaras, el guardar la distancia social, todo eso es válido. No quiere decir que eso no sea válido, pero llevamos 2 años ahora, gracias a Dios, hace, no sé, 15 días que ya no es obligatorio usar mascarilla y ya no tanto el tema de la distancia social, pero llevamos 2 años tapándonos y esto no se veía. Quiere decir que esa no es la solución. Lo único que hicieron esas medidas fue evitar que los sistemas de salud se colapsaran, evitando los contagios, pero no disminuyó el número de muertes, ni mucho menos. Porque la salud no depende de eso, depende de esto, del sistema inmunológico. Estamos hablando en esta mañana de enfermedades infecciosas, depende de eso. Ese es nuestro verdadero escudo. A mí mucha gente me llama porque ha habido mucha controversia con el tema de las vacunas. Hay gente que cree que sí, hay gente que cree que no. Yo, por supuesto, respeto la opinión de cada uno, pero yo no creo en eso. Mi hijo tiene 16 años y yo no lo he vacunado nunca. No de esto, no lo he vacunado, porque yo siempre he potenciado en él esto, haciéndolo comer sano todos los días, porque es un poco perezoso. Le digo, tienes que salir afuera a tomar el sol, haz tus clases afuera, porque él es homeschooler, él no va a la escuela, digamos, convencional, él estudia en casa. Haz las clases afuera en el patio, que hace un sol fuerte, respira aire puro, sal a caminar, a correr. Todos los días lo he obligado a hacer eso. No hemos dejado de viajar en todo este tiempo. No hemos dejado de hacerlo, sin miedo. No he dejado de darle un abrazo a nadie. Porque lo que en realidad a mí me cura es esto. Han estado gente en casa, he estado en contacto directo en varias ocasiones, en bastantes ocasiones, con gente infectada de COVID, amigos que después han terminado en el hospital mal. Yo recuerdo uno de los días que vino a casa, era un viernes, una amiga a la que quiero mucho, y nada, ni iba a venir, pero me llamó, que necesitaba unas cosas, y yo le dije, ven a buscarlo.
Ella llegó, hacía tiempo que no nos veíamos, me dio un tremendo abrazo a mí y a mi hijo, y comió y todo en mi casa. A los 3 días mi amiga estaba en el hospital, súper mal. Lo que faltó para que le pusieran oxígeno fue nada, o sea, para que le entubaran fue nada. Cuando yo supe que ella estaba así, yo entré a la habitación de mi hijo y le dije, ¿sabes qué? Nuestra amiga está enferma, cogió COVID, vamos a arrodillarnos y vamos a orar, eso es lo que vamos a hacer. Y después vamos a implementar los remedios sencillos. Eso hicimos, nos arrodillamos, pedimos por ella, le pedimos a Dios y le reclamamos sus promesas. Le dijimos, Señor, nosotros hemos hecho nuestra parte, tú sabes que le hemos hecho. Yo no le podía negar la entrada a mi amiga aquí que tenía una necesidad. Ayúdanos, yo voy ahora a hacer los remedios naturales a modo de prevención. Yo no sé si nos llegamos a infectar o no, yo no lo sé porque nunca me he hecho esa prueba. Y ayúdanos. Hicimos, ¿sabes qué? Baños de contraste. ¿Conocen lo que son baños de contraste? Que alguien levante la mano. No, ¿tú lo conoces? Tienes que instruir a la iglesia está muy desnuda en cuanto a esta información. Los baños de contraste te lo dan hasta en los sanatorios adventistas cuando nosotros vamos allí. Es bañarte con agua muy caliente durante un tiempo y después en el último minuto darte un chorro de agua fría. Eso hace así, activa tu circulación, activa tu sistema inmunológico. ¿Saben qué hice? Cogí eucalipto, aceite esencial de eucalipto, lo diluí en agua, un aceite puro, cogí el filtro de aire acondicionado, lo cambié y lo rocié con bastante eucalipto, porque inhibe el crecimiento del coronavirus y de montones de virus. Además, ventila el ambiente y despeja mis vías respiratorias. Tomamos él y yo aceites esenciales que son una mezcla de aceites que lo que hacen es potenciar tu sistema inmunológico. Ese mismo aceite de eucalipto cogí en mi cama y en la de él y lo rocié así para que cuando yo me acostara esos vapores llegaran a mí. Hablando de aceites esenciales, ¿ustedes han oído la historia del aceite de ratero? ¿Han oído esa historia? Yo les digo, hermano, vivimos en la época de la información, pero la gente está muy desinformada de aquellas cosas que de verdad son importantes. Hay un vídeo sobre eso, yo tengo un canal de YouTube, se llama Salud a la Carta, ahí hay más de 700 videos y ese lo puse ahí. Miren, si se meten en Google van a saber la historia, miren lo que pasó. En el siglo XIX, cuando la peste bubónica, cuando hubo la peste negra en Europa, en España, que fue un país cuya población fue diezmada por esta peste, pues resulta que habían 3 rateros, por eso se llama aceite de ratero. Los rateros, al menos en España, no sé si esa palabra se utiliza tanto aquí, los rateros son los ladrones. Resulta que habían 3 rateros y ellos se dedicaban a eso, a saquear a personas moribundas que estaban infectadas y a personas muertas de la pandemia de la peste negra. Y resulta que los pillaron, las autoridades los pillaron y los encarcelan. Entonces ellos estaban ya sentenciados a la horca, que era lo que había en aquellos momentos. Pero quien llevaba, digamos, su caso en la corte, el magistrado, se dio cuenta de que, aunque ellos estaban en contacto siempre con esos cuerpos infectados, tanto enfermos como fallecidos, ellos no se habían infectado. Entonces hicieron un trato, le hicieron una propuesta, le dijeron, cuéntenos qué cosa es lo que ustedes han hecho para robar sin infectarse y nosotros le vamos a eliminar la sentencia. Y ellos contaron que ellos antes eran comerciantes de aceites esenciales, de especias, y que cogieron una mezcla de 5 aceites esenciales, entre los que se incluyen la canela, el eucalipto, una mezcla de 5, eso está explicado en ese vídeo, y que antes de ir a hacer sus fechorías, ellos cogían y se lo echaban aquí, se lo echaban en la frente, se lo echaban en esta zona, en la espalda, en el pecho, y que con eso iban y no se infectaron. ¿Quieren que les diga una cosa? El aceite de ratero lo venden en todas partes, a día de hoy, eso se fabrica a nivel industrial, y son remedios sencillos de los que desconocemos de ellos. Yo siempre tengo mis aceites esenciales en la cartera. He montado, el mes pasado, por ejemplo, tuve que ir a Arizona con mi hijo a hacer allá seminario. Bueno, todo el mundo con mascarilla y todo, pero tú no sabes quién ahí tiene o no. Pues yo cogí mis aceites esenciales y me eché igualito con los que enteros estamos. Si yo me he infectado o no, yo no lo sé. Porque puede que lo hayas pasado y apenas te hayas dado cuenta. Yo no lo sé.
Yo solo sé que con estos remedios sencillos me pude proteger un montón y hasta el día de hoy el Señor me ha cuidado. Ya vamos terminando. Miren, muchas veces en las cosas más sencillas están las mejores respuestas. Eso es una gran realidad. Miren lo que dijo este médico, un médico cirujano del siglo XIX. En lugar de estudiar alimentación y desintoxicación del cuerpo humano, hemos estado estudiando gérmenes. El mundo está en un camino errado. Libremos al cuerpo de sus toxinas y alimentémoslos correctamente y estará hecho el milagro de la salud. Tan sencillo como eso. Del cuerpo hay que quitar lo que el cuerpo no necesita y en el cuerpo hay que poner lo que el cuerpo necesita. Y termino con esta diapositiva. Si todo el mundo decidiera comer sano, tomar el sol, respirar aire puro, beber agua, hacer ejercicios, descansar, ser temperantes y confiar en Dios por sobre todas las cosas, más temprano que tarde, esta pandemia terminaría. Porque la enfermedad no es microbiana, es funcional. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ya se ha terminado el vídeo, pero eso no es todo. Si a usted le gusta la información que aquí compartimos, pues no tiene más que suscribirse. Para ello, haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla. Y después, haga clic donde dice notificaciones para que pueda estar avisado cada vez que subo un vídeo. Por último, les quiero comentar que para ver los videos que YouTube les va sugiriendo, porque este canal tiene muchísimos videos, solo tiene que hacer clic aquí en las sugerencias de YouTube. Y por último, para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar, solo tiene que hacer clic aquí donde está la publicidad y le va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas online.